a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Vivimos na sociedade da sobreabundancia. Hoxe xa non hai produto hipercalórico que non este inventado e por iso parece que cada vez hai máis trabas ca nunca para seguir unha alimentación correcta. Por outro lado, tamén as novas tecnoloxías están propiciando que os máis novos tomen uns hábitos de vida demasiado sedentarios. Hoxe xa non vemos nenos correndo e xogando polas rúas como se vían antes. Parece que a sociedade nos arrastra a ter unha vida demasiado cómoda e alimentarnos con produtos cargados de graxas saturadas e de azúcares. En cambio, o ideal de beleza é o corpo delgado e atlético. Estas contradicións son o que están provocando que os trastornos alimenticios se atopen a orde do día entre a xente tanto adulta como entre os máis novos. Según datos da OCDE, un de cada 10 nenos en España padece obesidade ou sobrepeso e, ademais, tamén, segundo estudos epidemiolóxicos recentes, unha de cada 200 adolescentes padece anorexia nerviosa e unha de cada 10 bulimia. Son datos alarmantes que hoxe imos analizar aquí e imos tamén tratar de ver como debemos alimentarnos da forma correcta e que hábitos de vida debemos adoptar para evitar correr estes problemas. Para iso temos unha vez máis a Concha Laviz, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, buenas tardes. Temos con nós tamén a Teresa Lor, ela é enfermera da Unidade de Trastornos Alimentarios do Hospital de Conxo e a presidenta da Asociación Compostela de Diabéticos. Benvida, Teresa. Hola, muchas gracias. Temos tamén con nós a Inés Monteagudo, ela é estudiante de Medicina, acaba xa este ano, bueno, tamén hoxe nos ven a contar a súa experiencia como ex-anorésica. Benvida. Benvida, moitas gracias. Como dicía, segundo datos da OCDE, en España un de cada 100 nenos ten sobrepeso. É dicir, España sitúase no segundo país de Europa con maiores casos de obesidade e de sobrepeso. Son datos realmente alarmantes porque estamos a ver que esta enfermidade se atopa como unha das principais enfermidades que hoxe podemos ver nos países desenvolvidos. Eu creo que precisamente por iso poderíamos empezar este debate un pouco falando desa obesidade. Neste caso vamos a centrarnos na obesidade infantil. Teresa, comezo contigo, se che parece. Sí, bueno. Obviamente son os malos hábitos alimenticios, a falta de exercicio físico o que produce a obesidade. Pero por que os nenos, en xeral a poboación adulta, nos estamos alimentando tan mal? A ver, en primer lugar, quero aclarar unha cousiña que, eu traballo en Conxo, na unidade. Estamos nunha situación un tanto crítica, xa como ti dis, non? No término obesidade é un factor de riesgo, pero brutal, tanto para os problemas cardiovasculares como que producen diabetes, hipertensión, etc. Eu recordo de que fai moitos anos, que as nosas nais, os nosos pais, dábanos un bocadillo de chourizo e tal. Hoxe en día non, eu penso que as multinacionales desos produtos de merendas prefabricadas, de bollicaos con todas esas grasas, están facendo que o neno en realidade sea un neno obeso. Un neno obeso é a cortiño plazo un neno con problemas cardíacos a corto ou medio plazo con colesterol. Eso, claro, conleva unhas enfermedades cardiovasculares tremendas, non? E entre elas diabetes.
a diabetes está crecendo dunha maneira pero bestial, pois, en España hoxe estamos nuns 6 millóns de diabéticos aquí en España. En Galicia hai uns 400.000 diabéticos. É dicir, que pasa? Pois que eu creo que non hai un orden desa... Pois claro, antes non... As nais non traballaban tanto como agora, non? Debido pois, a sociedade, a crisis, a mala, bueno, pois, que non hai cartos, entón, pois, os pais teñen que salir. Antes tamén os avós que pois, quedaban na casa cuidando pois, aos rapaces e tal. A población é bella. A población, o sea, os avós ou están morrendo ou están en residencias porque non poden con eles, non? Entón, claro, que pasa? Que hai como unha mala organización e unha mala educación en cuanto á alimentación. Entón, claro, como os pais traballan os dous, a veces, bueno, pues teñen turnos de 8 a 5, de 8 a 8, que sei, o sea, uns turnos que non están na casa. Entón, claro, os nenos ou comen no colegio, que, por certo, hai moi poucos colexios que teñen comedor, outra cosa importantísima, creo que é unha asignatura pendente nas escolas, non? O sea, é como unha enseñar a comer, é dicir, que non teñan medo, non? O sea, que sepan o que é un carbohidrato, que sepan o que é unha proteína, que sepan, é dicir, distinguir os alimentos, non? Mezclalos. Eu escribí un libro de comida galega para diabéticos, pero que se pode facer para calquer situación, non? Comida natural, comida normal, o sea, a mí faime gracia, non? Porque cando digo zumos sin azúcares añadidos, vamos a ver, o zumo ven da fruta, e a fruta leva frutosa, e a frutosa é azúcar. É dicir, todos estes engaños, non? Ou produtos especiales para diabéticos, o sea, mentira cochina, non? É dicir, todo é pois un engañabobos, non? É dicir, hai que saber comer, hai que educar a comer. A min encantaríame, o sea, que os rapaces superan de decir, bueno, pues eu en vez do bollicao, porque encima eso, o sea, esas merendas preparadas, non? Que levan unha cantidad de grasas saturadas impresionantes. Outro día eu vi na televisión que facían como unha proba con unhas patatas fritas, non? E tiña unha cantidade así de grasa que decía, Dios mío, pero que era grasa mala, é dicir, que non é, porque si sabes, bueno, pues, están feitas pues, con aceites de oliva, etc., que é máis sano, pero non, o sea, son aceites de palma, o sea, que son industrializados, eso, e que eso están dañando, o sea, as nosas arterias, os nosos vasiños, o sea, é dicir, isto é unha auténtica aberración. O sea, eu penso que os gobernos tiñan que meter aí man para que, bueno, pues para cuidar esa alimentación infantil. Sí, pero yo creo, perdóname que te interrumpa. Perdón. No, te voy a interrumpir. Es que unos padres mal alimentados generan un hijo obeso o un hijo con problemas de trastornos alimentarios. Es decir, todos aquellos padres que en su dieta habitual no tengan al menos 2 veces a la semana el pescado, 1 vez a la semana la carne, el tema de las verduras, es decir, cómo un padre que no toma verduras habitualmente puede aconsejar o puede pretender que un hijo las tome. Es decir, la educación empieza de 0 a 3 años, ¿no? Es decir,
primero, ¿por qué les damos aquellos biberones, papillas, incluso potitos, que yo estoy un poco en contra, pero vamos al caso, se los damos los que nos prescribe el pediatra, ¿verdad? Pero una vez que el niño comienza a comer de todo, por decir así, ahí es donde les permitimos determinadas licencias. Si el niño no quiere desayunar, le damos ese zumo que tú dices, que realmente no es el zumo de la naranja exprimida, ¿vale? Le damos ese bollito que nos viene muy bien porque ya lo tenemos preparado, agarramos y lo damos, ¿no? O directamente, yo tengo niños que me dicen, no, es que nosotros no desayunamos, cuando siempre se dice que debemos desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos, y eso es algo que no lo estamos inculcando a la hora de educar los propios padres desde casa. Yo digo que lo primero empieza en casa, después es cierto que a medida que los chicos van creciendo debe de haber una educación nutricional en los centros escolares, ¿no? Tú decías, es que hay muchos colegios que no dan la comida, ¿no? Vale, bien. Lo cierto es que cuando los chicos comen en el colegio, la mayoría de ellos aprenden a comer, porque allí tienen que comer de todo. Claro. Y además son dietas equilibradas que normalmente están hechas por nutricionistas. Pero lo cierto es que ¿cuántas veces hemos escuchado ¿qué quieres cenar? Al niño no se le pregunta ¿qué quieres cenar? Al niño se le pone una cena equilibrada y se le da de cenar. O el niño no ha comido nada, en la merienda, vale, va a la confitería de la esquina a comprarse una palmera. Sí. Claro, ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Sí, no, o sea, eu respecto que comentabas ti, evidentemente os pais obesos pues son un dos principais factores de risco para que o neno sexa obeso, e cos trastornos alimentarios hai unha agregación familiar importante tamén, pero bueno, isto tamén é porque, ademais dos factores sociais, hai un factor xenético importante de fondo, tanto na obesidade como nos trastornos alimentarios, como na diabetes, que eu creo que aí a medicina tamén e a investigación vai ter moito que aportarnos. Eu creo que é un pouco o gran desconocido tamén a hora de afrontar pois, a obesidade, por exemplo, porque é unha herdanza xenética complicada que aínda non sabemos ben como funciona. Respecto que comentabades as dúas sobre a alimentación, eu creo que o problema é o estilo de vida. Realmente creo que hai un problema económico de modelo productivo alimentario, porque o que non pode ser é que sexa máis barato comprar unha naranxa que vende Chile que comprar unha naranxa que vende Valencia, ou que sexa máis barato comerte un bollicao que comerte un bocadillo feito con pan. E isto, efectivamente, eu creo que incluso os gobernos teñen tamén a responsabilidade de promover pois, a agricultura ecolóxica, o comercio local, produtos frescos, que non sexa todo conxelado. E logo eu creo que veremos a onde nos leva o futuro, pero desde logo chegamos aquí a través da evolución, non? E a evolución fíxonos adaptarnos a un entorno onde necesitábamos movernos constantemente e consumir toda a enerxía que puidéramos cando tiñamos diante. Entón era comer cando podíamos e logo movernos moito tempo. Agora estamos ante unha situación totalmente distinta na que temos moitísima comida ao noso alcance e temos moi pouco tempo para movernos. E iso é precisamente o que xenera estas enfermedades porque o noso organismo non está adaptado a isto. A min, o sea, a única solución me parece que é un cambio de estilo de vida radical, non? De buscar tempo para poder pois, movernos un pouco máis, porque realmente o noso organismo fíxose para iso. Desde logo non sei a onde nos levará o futuro coas porcentaxes de poboación obesa e diabética que hai. Claro, es que era lo que comentabas tú dices, efectivamente, yo por ejemplo soy obesa, ¿no? Y mis hijos son obesos. Bueno, uno de ellos ya no lo es porque evidentemente precisamente en la unidad de trastornos alimentarios pues lo operaron, hicieron un bypass gástrico y está estupendamente, ¿no? Pero yo puedo entender perfectamente, que haya un componente genético, porque mi madre ya era obesa, la familia también por parte de su padre era obesa, hay obesidad, tal. Pero también hay un componente de una mala alimentación, porque normalmente un padre obeso tiene una tendencia también a ingerir determinada alimentación que conduce también a esa obesidad y también tiene
otro hándicap, que es su propio sedentarismo. Es decir, yo reconozco que estoy yendo al gimnasio ahora, pero que en mis años jóvenes ni se me ocurrió a mí pasar por un gimnasio. Eso aléjalo de mí, Satanás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a subirte el colesterol, no sé qué, no sé cuánto, pues te tienes que hacer otro planteamiento. Pero cuando hablamos de los niños deben de hacer deporte. Y curiosamente, a un niño se le sanciona si hace algo, una travesura o lo que sea, se le sanciona con el deporte. No, hombre, mira, que es que el deporte está a la par de que la escuela, que el colegio, de la misma manera que no lo sancionas sin ir al colegio, no debes sancionarlo sin hacer deporte. Es que ese mecanismo que se utiliza con las golosinas, por ejemplo, de feedback positivo, de utilizar una golosina como un premio, es un planteamiento totalmente erróneo, porque la golosina está dañando tu organismo, no debería ser algo que tú asociaras a algo positivo, sino... Pues de vez en cuando, una vez al mes, si quieres, te comes una golosina, pero no reforzar ese vínculo de... É que eu creo que moitos pais, a ver, o que dicías ti, Concha, de se eles se alimentan mal, o lóxico é que vayan a alimentar máis mal o fillo, Exacto. pero é que hai pais que non é que se alimenten eles mal, sino que creen que o ser pequeno, pois o que ti decías, como, ai, pobre, non, voulle dar un pouco de chocolate, recompensa. Sí, porque como é pequeno, ten que comer algo de dulce, pobriño, e non é así, non? Non tes por que O son darlle... peores aquellos padres, ¿no? Generalmente son las madres, los subrayo, que dicen, ay, es que el niño está creciendo y tiene que comer, cuando realmente el niño no quiere ingerir más comida, es decir, el niño se ha sentado a la mesa, ha tomado aquella cantidad y no desea seguir comiendo, pero la madre está metiéndoselo como quien, y claro, lo único que hace con eso es ensanchar el estómago es un músculo que tiene efectivamente una capacidad prácticamente ilimitado, casi ilimitada, que me corrija ahí la doctora, futura doctora, que en abril ya no es doctora, pero que evidentemente tiene una capacidad de ensancharse tremenda y que contra más comida le metas, cuando realmente igual resulta que el niño no tiene necesidad de comer más porque uno debe de comer incluso un poco menos de lo que gasta o como mínimo lo mismo que lo que gasta, pero incluso con menos podríamos vivir mejor. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Y luego hay que tener en cuenta que alrededor de todo eso, es decir, alrededor de la problemática del trastorno alimentario que puede conllevar una anorexia o una obesidad o una bulimia, hay también toda una serie de cuestiones, como es el acoso escolar al que se somete a muchos niños por el tema de están gorditos, ¿vale? A la incomprensión incluso de algunos profesores porque el niño se pueda mover más o menos en función justamente de sus condiciones físicas, ¿vale? Al hecho de que la imagen que él tenga de sí mismo esté siendo adulterada por la información que le llega desde fuera. Es decir, yo he visto niños que están, pues, bueno, normal, que además practican deporte y que sin embargo a sí mismos se ven gordos, pero que al mismo tiempo no son capaces de reprimir la pizza, el bollicao, el no sé qué, el no sé cuál, es decir, y que tienen comida agachada en las habitaciones, las famosas magdalenas o cosas por el estilo. Entonces dices tú, Dios mío, qué sufrimiento tiene que tener esa criatura. Estoy hablando de jóvenes adolescentes que están entre lo que se está pidiendo, lo que él ve de sí mismo, que es una imagen distorsionada de la realidad, y lo que su cuerpo le está pidiendo, que le está pidiendo esa comida, que además, siento decirlo, y seguramente Teresa, porque yo en eso soy bastante ignorante, pero Teresa e Inés seguro que tienen datos al respecto. Estoy plenamente convencida que ese tipo de lambonadas que tienen todas esas grasas saturadas, todo esto, que tienen algún componente aditivo. No es un componente aditivo, es que o sea, estimulan el sistema de placer, es algo que te da placer, es dopamina para el cerebro. Y eso es lo que le llaman emotional eating, en plan, que tú comes realmente por tus emociones, porque necesitas sentir placer, o cuando estás ansioso necesitas eso, pues tranquilizarte y... Es como el tabaco, o sea, el tabaco es una de las drogas permitidas, más crueles que hay, porque, o sea, tienen una cantidad de productos tóxicos, que si la nicotina, que si los alquitranes... Ya, pero estamos hablando etcétera, de que esa comida que llamamos comida basura, ¿vale? Sí.
realmente tiene un componente aditivo, que es lo que decías tú, es decir, algo que te estimula las glándulas salivares o no sé qué. Son los circuitos cerebrales del placer directamente. Aparte que están como, o sea, son como grasas que no se ven, es decir, o sea, que están como ocultas, ¿no? Entonces dices tú, bueno, o sea, un bollicao, Dios, bueno, No, además una es palmera, curioso, decir, te pongo un ejemplo de una marca que hace unas cosas así redondas, que ya no sé si se puede decir la marca o no, que son esos pastelitos redondos, que mira, aunque tú hayas pasado el tiempo que hayas pasado sin tomarlos, cada vez que los ves y pasas por delante te entra una sensación y unas ganas de querer tomártelo, que por eso decía yo, digo, algo tiene que, es el recuerdo de ese sabor que te incita a volver a tomarlo. Pero eso pero es realmente que cuando perdón. No. Pero es que cuando ya tienes ya como una pequeña idea, ¿no? O sea, de lo mal que es eso, o sea, lo que te entran son unas ganas de darles unas bofetadas al pastelero que lo está haciendo, que no te puedes pero imaginar. están en el mercado y no podemos evitarlo. Sí, bueno, pero es que Ese es un gran problema. Es que eso ahí está, es que ese es el problema, o sea, por eso yo decía que había que trabajar un poco pues con los gobiernos, ¿no? Porque es que flaco favor le están haciendo a estos niños, ¿no? O sea, de que están como provocando esta obesidad. Es decir, hay que saber comer, eso ya de entrada, ¿no? Y hay que tener una dieta equilibrada, pero no únicamente porque tú tienes una enfermedad o porque tienes un colesterol o porque tienes una diabetes, no, o sea, hay que saber comer y hay que comer poco y bien y muy repartido, porque bueno, pues porque un niño hace deporte, no está quieto, aunque esté gordito, pero es que está en continua tensión y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darle como una dieta equilibrada, ¿no? Sin pues ni de ser hipocalórica ni nada, o sea, es enseñarle que tiene que tomarse un lácteo por la mañana y un hidrato lento con eso, ¿no? Pues un poco de pan y una fruta. A media mañana, pues medio bocadillo, a la comida, verdura, cualquier tipo de ella, o sea, es que no es tampoco un auténtico sacrificio el meterlo y decir, mira, pero es que tienes que comer, no, o sea, mira, la cocina hay que tener una imaginación pero bestial, es decir, y si tienes un poquito de imaginación, puedes hacer unos platos pero fantásticos disfrazando esta puñetera verdura, si puedo decir con perdón, que tanta angustia crea pues en los críos, ¿no? Lleva fibra, o sea, es importantísima la fibra, lleva proteínas, lleva hidrato de carbono, es decir, o sea que tú tienes que enseñarle cómo dirigir también estos alimentos, ¿no? Y los niños son muy listos, y los niños son muy sabios. Yo tengo 2 nietos y yo flipo porque comen tomates crudos, verdura, comen espárragos, comen frutas que le encantan. Pero porque les han enseñado. Sí. Exacto. Y sin embargo, mi hija ni le gustaba ni el queso, ni el plátano. O sea, yo tenía unas peloteras terribles. Yo también soy de muy poquita comida y bueno, y siempre fui así como de no comer así mucho y tal, ¿no? Y sin embargo, es decir, pero les hemos enseñado cómo tiene, y son muy listos. Y luego otro de los temas también es enseñarles a comer. Quiero decir, la mayoría de los niños llegan y engullen la comida, no la mastican. Esa es otra de las cosas, es decir, comer con la suficiente tranquilidad, sentarse en una mesa, que es lo que yo siempre les digo a los padres. Y tener tiempo de hacer deporte. Tener tiempo para comer tranquilamente, comentando las distintas cosas que han ocurrido a lo largo del periodo de la mañana, sentarse con los padres, sentarse a comer y hacerlo de una forma pausada, masticando las veces necesarias y, como tú bien dices, haciendo deporte. Es que yo creo que, perdona que diante da televisión, porque eso é unha cousa que se suele facer moito, comer ca televisión posta, comer ca televisión posta implica estar comendo de forma inconsciente e non saber o que estás comendo. Efectivamente. Y ni móviles tampoco.
el plato cosas atractivas, ¿no? Yo recuerdo que yo hice hace años un taller en Muxía y o sea que vino, bueno, era para gente diabética y tal, ¿no? Entonces vino un cocinero, bueno, del Hotel Atlántico, bueno, yo quedé alucinada y tal, porque puso hidrato de carbono, proteína, pero de una manera tan bonita, porque uno hizo pues, una flor, es decir, aunque os parezcan unas tonterías o unas chorradas, ¿no? Pero cuanto más bonito tengas pues, la mesa, comes También por la un vista poco, un poco. o sea, con el ojo, ¿no? O si tienes un plato bonito y allí, bueno, pues pones unas acelgas, aunque tú dices, qué asco, por favor, pero como está en un plato bonito, Sí. ¿no? O, yo qué sé, pues le pones, yo qué sé, pues una, yo qué sé, algo, ¿no? Como una floritura, es decir, y eso te da pie a que el niño coma, y coma bien. Coma Es sano. decir, claro, y comer sano, evidentemente. Luego, por otro ¿no? lado, está el tema, por ejemplo, de aquellas, sobre todo se da más creo que en las niñas, eso vosotros tendréis las estadísticas, ¿no? De la anorexia, es decir, estas niñas que afortunadamente, menos mal que empieza a cambiar algo eso en las modas, que se están enseñando y mostrando ya que el cuerpo no tiene por qué ser delgado para ser bello, sino que la carne que rodea al hueso también es bella, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tú creo bueno. que Yo tienes... creo que Yo ahí discrepo. va a haber, yo creo que a medida que avancemos en el conocimiento médico también va a haber un cambio de los patrones sociales, porque ahora mismo estuvo todo muy enfocado en torno al índice de masa corporal, ¿no? Y si se asociaba mayor volumen corporal a pues hipertensión, enfermedad, poco éxito profesional incluso, ¿no? La delgadez era algo que te iba a dar éxito, que significaba que te cuidabas, y yo creo que ese concepto también está cambiando, porque ahora sabemos que hay personas que están en su peso, pero que consumen muchísimo colesterol o muchísimo sal y pueden ser metabólicamente obesas, y personas que pueden tener un ligero sobrepeso porque están más musculadas. Y yo creo que eso, espero, se vaya reproduciendo en lo que son los modelos sociales, ¿no? Yo creo que efectivamente nosotros ahora empezamos a entender pues, que una deportista, pues como puede ser Mireia, la nadadora, pues evidentemente es una chica que tiene una masa corporal importante, tiene una espalda ancha, tiene músculos, y que eso no significa que sea una persona ni mucho menos sana, ¿no? Entonces yo creo que Ni realmente... menos atractiva. Ni menos atractiva, pero yo es que creo que realmente la educación debería de ir por ahí, deberíamos de enseñar a las personas a querer su cuerpo, porque tienen que convivir con su cuerpo toda la vida, y que, o sea, quererte es comer bien, y hacer deporte y aceptar que, o sea, que lo importante es estar sano, y que estar sano no es llevar una 32 o una 34 o una 36. A lo mejor para mí estar sana es una 38 y para otra persona puede ser... Y yo creo que ese es el cambio conceptual que tiene que darse, ¿no? Lo que sí es importante, ¿no? que la incidencia no está aumentando. O sea, ahora mismo en anorexia hay un 2% pues en chicas y tal, ¿no? Y en bulimia, bueno, está un poquitín más alto, ¿no? O sea, un 3-4%, ¿no? Y ahí hay un pequeño problema, ¿no? Porque yo tengo chicas diabéticas bulímicas, y eso es tela, o sea, eso es muy complicado el adaptarle la pauta de insulina. ¿De qué edades? Pues 15, 16, o sea, que es lo que llevamos allí nosotros, ¿no? Pero sí es cierto que no ha aumentado. Es decir, estamos como un poco no estancados, pero lo que sí aumentó son los desórdenes. Es decir, lo que ya decía pues casi al principio, los abuelos que eran los que cuidaban antes que habrá un porcentaje infradiagnosticado, yo creo que de anoréxicas, por lo menos importante, porque yo creo que hay una falta de conciencia en la clase médica para detectar los trastornos, y además yo creo que, o sea, los trastornos alimentarios es algo que se debería educar incluso a los profesores de instituto. Por supuesto, porque claro. Yo estoy convencida de que están muy infradiagnosticados, ¿no? Pero
Bueno, sí, eso es un dato interesante, el hecho de que no aumente la No, prevalencia. hombre, allí pues en la unidad, o sea, pues tenemos un hospital de día de anorexia, es decir, desayunan y comen allí, tienen terapia tanto para padres como para niños, bueno, o sea, como chicas, y luego pues tenemos la unidad cerrada, ¿no? O sea, que son las que están un poco más agudas, ¿no? Y que están ingresadas, ¿no? Pero bueno, que yo, a ver, no es que estemos, bueno, decimos, ya está, curadas, no. Bueno, esto es una enfermedad muy lenta. O sea, No, y es terrible porque es el trastorno mental con mayor índice de mortalidad. Exactamente, ahí voy. O sea, reflexionando hoy, sí. Realmente pensaba, Dios mío, sí. Necesitamos muchísima investigación en esto, porque realmente es el trastorno mental que más mortalidad tiene y que además las complicaciones... Yo creo que cuando alguien empieza a tener anorexia, no voy a decir entra en la anorexia porque no es algo que elijas, es una enfermedad, tú no eres consciente para nada de la cantidad de problemas que te puede acarrear a largo plazo, de osteoporosis, desequilibrios hormonales, cardíacos... De dientes, bueno, o sea, que la gente, o sea, que los que tienen bulimia por el vómito, o sea, por el ácido, pierden la... Es que realmente genera mucha problemática médica y sabemos, no sabemos tanto sobre por qué se producen las enfermedades. Nosotros tenemos, yo recuerdo hace muchísimos años, ¿no? O sea, cuando se en empezaba adultas, ya sobre todo. Sí, cuando se empezaba ya bueno, o sea, con la unidad y tal, o sea, que apareció, o sea, es que es una imagen que tengo yo y yo creo que no se me borrará en la vida, ¿no? O sea, que entró un padre, o sea, con su hija, ¿no? Muerta, porque o sea, que había tenido pues una parada cardíaca y era pues porque bueno, pues porque falta de potasio, de fósforo, de todo, y todo es importantísimo en nuestro cuerpo, ¿no? Y claro, o sea, al fallar falla todo, es decir, o sea, hay una deficiencia y tal. Yo creo que también un poco era más antes, ahora ya no hay tanta, o sea, ya no se ve tanto, ¿no? Pero estos cánones así de las top model y tal, ¿no? O sea, yo creo que ahora que también las niñas se detectan antes, o sea, yo realmente cuando era paciente me quedaba muy impresionada por lo que me contaba el psiquiatra, porque me decía que tenía pacientes de 9 años, de 10 años. Claro, impresiona, pero eso a mí también me indica que realmente se está empezando a actuar antes y que se está intentando detectar lo más precozmente posible, que es realmente, yo creo que es ahí donde está el éxito terapéutico, ¿no? Lo que sí, yo sigo indicando de que en los colegios pues bueno, el famoso bullying, ¿no? O sea, que le están haciendo pues a los críos, ¿no? O sea, ahí hay que tener una mano dura y hay que pensar que a ver qué están haciendo, ¿no? Porque no es pues únicamente que se meten con los delgaditos, ¿no? O sea, que se meten con los obesos y tal, y de ahí, bueno, pues yo creo que eso genera mucha patología. Desde luego, muchos problemas psicológicos y yo creo que puede incluso llegar a generar patología psiquiátrica, problemas de ansiedad, de depresión, porque además parece que ya no hay un modelo, ¿no? No es que ser gordito esté bien o ser flaco esté bien, es que si eres flaco porque eres flaco, si eres gordo porque eres gordo. Y yo creo que ahí los profesores y los entornos educativos en general tienen muchísima responsabilidad. Eu creo que un dos grandes problemas de sufrir un trastorno alimentario, xa sexa bulimia, anorexia, trastorno por atracón, etc., é o feito de que tú nun principio non o asumes, encerraste en ti mismo e non o contas. O sea, unha persona mental, es que enferma, claro, vai a contar. Es que entonces, yo quería eu quería, bueno, sí, tú que tes unha experiencia, non? Nisto, quería que me explicaras un pouquiño como tú te diches conta de que estabas sufrindo un problema, como o comunicaches, porque os pais, eu creo que un grave problema é unha persona que ao mellor non entende como esta enfermidade non quere aceptar que a súa filla ten esa enfermidade. Entonces eu conozco moitos casos de pais que aunque yo dixeran, é unha tontería, non, que non o queren aceptar hasta que se ven no precipicio. Pois creo que nos contes un pouquiño como che pasou a ti. Eu persoalmente creo que o meu caso é o contrario, penso que é o caso mayoritario, habría que ver as estadísticas de como son os ingresos nas unidades de anorexia.
é moi distinto o ingreso na unidade de adultos que o ingreso na unidade pediátrica e as terapias cognitivas e conductuais que se utilizan son distintas. Nos ingresos pediátricos, eu creo que a maior parte das veces son os pais os que obrigan a ingresar ao fillo, porque ti, o sea, un dos principais síntomas da enfermedade é que perdes a percepción sobre ti mesmo, está totalmente distorsionada esa imaxe. Entón, é moi difícil que se ti te ves moi gordo, aínda que peses 35 kilos, ti vayas querer tratarte ou ingresar voluntariamente. Eu creo que a maior parte das veces pois son os pediatras os que lle din aos pais isto é unha situación límite. Eu creo que sí que hai un rexeitamento inicial no sentido de Dios mío, como me puido pasar a min isto, non? Claro, eu supoño que ningún pai quere oír de ningún pediatra a túa filla ten anorexia e supoño que sempre se acaban sentindo un pouco culpables, inda que non o sexan para nada, porque ninguén ten culpa de ter unha enfermedade mental. Eu creo que, o sea, como todas as enfermedades mentais, porque isto realmente pasa en casi todas as enfermedades mentais, o primeiro paso é adquirir conciencia de enfermedade. Eso, quizáis é o máis duro, non? Ese primeiro momento no que, por moito que ti te digas a ti mesma que todo vai ben, realmente estás dicindo, bueno, me están ingresando nun hospital. Entón, o mellor non vai todo tan ben como eu pensaba. E logo, eu creo que xa depende de cada caso, quero dicir, hai que traballar moito o tema de, claro, da autoestima e de volver a aprender a percibirte do xeito correcto. Tamén é certo que cando aumentas a ingesta de calorías, empezas a gañar peso, moitos desequilibrios neurolóxicos, sobre todo, se van correxindo, o teu comportamento tamén vai sendo cada vez máis normal, te vas percibindo dun xeito cada vez máis normal, pero é un como esforzo continuo de autoconvencerte de que a imaxe que ti estás vendo non é real e que tes que fiar do que te están dicindo os teus pais e os médicos e demais, pero eu sí que creo que hai unha falta de apoio, que a min me dixo miña nai sempre, non? Que ela se sentía moi insegura, non sabía que decirme, se obligarme moitísimo, se non obligarme, como axudarme. Bueno, eso é man a man, os pediatras cos pais, traballando moito iso, porque sobre todo nos casos de adolescentes, o principal aliado terapéutico é a familia. Descargar un pouco a responsabilidade nos pais, é como un contrato de vou facer o que me digan meus pais. Pero no teu caso, o sea, diches de ti conta do problema que sufrías, contaches No, para nada. Eu neguei no totalmente, como todas as anoréxicas. Eu estou ben, eu estou delgada, pero eu como, non teño ningún problema. Meus pais leváronme forzosamente ao hospital. Pero tú eras consciente de que tiñas un problema ou bueno, non? Algo intúes, que algo non vai ben, pero non queres admitilo. Pero bueno, eu creo que eso ao final pasa con casi todas as enfermedades, non? Realmente, como cada un acepta que ten unha enfermedade, é un proceso, bueno, moi persoal. E unha vez, digamos, retomas a vida normal, hábitos alimenticios normais, é unha enfermidade que se cura ou que sempre está de fondo? A pregunta do millón. Para mí é unha enfermedade que sempre está de fondo. Verdad? Sí. Es que é unha enfermedade crónica tamén. Eu sei que hai moitos casos, por exemplo, de rapazas que están moitos anos ben e logo, pois, a raíz dun embarazo, pois, volven a recaer. Es que é unha enfermedade ou que crónica. sempre tes un pouco ese complexo, onde que cando estás ben no teu peso normal, no fondo non pensas un pouco... Sí, claro, sí, hai... Porque en el fondo no deja de ser como una adicción, y el que es adicto lo es toda la vida, y en este caso el que es adicto a la imagen o adicto a una creencia suya personal de que nunca está conforme consigo mismo, sigue estando aí el problema. É que eu sempre digo que se trata moi ben, se trata o mellor posible a parte fisiolóxica de ganar peso e demais, pero logo ti te quedas un pouco de indefenso ante como enfrentar a experiencia que viviches e como... Quero dicir, eu sou unha persona que estou en sexto de carreira e tive moitos problemas de ansiedade ao longo da carreira e eu, en canto paso unha época de moito estrés, sei que o primeiro polo que
pincho, por decirlo de alguna forma, é eso, que empezou a estar de mal humor, porque empezou a estar, me vexo mal, empezou a verme mal, empezou a pensar máis na comida, como enfrentarte a eso ao largo da tua vida, aprender a convivir coa tua personalidade, pois porque as anoréxicas teñen unha personalidade, as bulímicas teñen outra, pero pois moitas teñen trastornos obsesivos compulsivos, trastornos límites da personalidade. Entón, como aprender a controlar o perfeccionismo, como aprender a controlar a ansiedade, como aprender a traballar a autoestima, como aprender a controlar os seus impulsos. Porque, bueno, logo, unha cousa que non comentamos é que hai moitas anoréxicas que ao sair da anorexia teñen sobrepeso ou obesidade. Moitas, é un problema. Efectivamente, porque normalmente a anorexia sempre conduce, por exemplo, a bulimia, non? É dicir, ese feito de aferrarte a non comer nada, ao final xenera como todo o contrario, non? Sí, exactamente, o sea, con comer con atracones, ansiedade terrible. Culpa, ¿no? Es decir, Sí. me estoy poniendo, o sea, como el Kiko, y esto yo que no poder parar. no lo quiero. Pues, bueno, nosotros en la unidad, aunque somos de adultos, no es la primera vez que tenemos que llamar al juez para hacer un ingreso. Porque ellas, o sea, se niegan en redondo, ¿no? O sea, es una situación, a veces, claro, o sea, que los psiquiatras y los endocrinos, porque aquello, o sea, es todo un equipo, ¿no? O sea, hay psicólogos, endocrinos, todo, ¿no? Entonces, cuando ya está en un estado límite y que los psiquiatras y que el endocrino deciden el ingreso, aunque sea adulto, es Judicial, decir, o sea, sí. Judicial, o sea, porque lo que no se podemos es permitir que, bueno, pues que una paciente se muera porque ella... Es que es una enfermedad ¿no? Entonces, mental, entonces claro, realmente es exactamente. gente, pues como Exacto, los esquizofrénicos, como, bueno, Claro. cualquier persona, la tienes que defender de sí, Sí, misma. claro. Sí. Y ya no es la y primera luego vez, o yo sea, pienso que, vamos a ver, no soy evidentemente una experta en este tema, pero sí a veces hablo con algunos padres sobre problemas de trastornos de alimentación de los chavales. Y el otro día me comentaba una amiga que había detectado pues, que su hija estaba comiendo mal o no estaba comiendo directamente. Y lo que hizo la madre fue hacer un seguimiento y ponerle unas pautas. Estaba en una fase, desde luego, muy inicial, ¿no? Y obligarle a comer y estar con ella en todas las comidas. Es que eso es lo ideal, claro, realmente detectarlo en la un estadio fase, tan temprano que casi ni das tiempo que se desarrolle. Efectivamente. Que se desarrolle. Y yo te pregunto, porque yo hablando con esta amiga y demás, ella me dice, hombre, yo lo detecté porque me llamaron del colegio y me dijeron, oye, mira que la niña no está comiendo a la hora de sus comidas, mira, controla a ver si en casa está haciendo lo mismo. Ella estaba perdiendo peso, la niña estaba perdiendo peso y tal. Pero yo no sé si hay algún otro síntoma que le pudiéramos a los padres, ¿verdad?, orientar, ¿no? Porque en realidad este es un programa para ayudar a los padres y aquí las expertas en esto de alguna manera sois vosotros. Entonces no sé si hay alguna forma en que nosotros podamos desde aquí ayudar a los padres a detectar esos problemas. Yo sé que, por ejemplo, y perdóname que me extienda en esto, sí hay una cosa que le quiero decir desde aquí a los padres para el control de la obesidad de los muchachos y de la ansiedad de los muchachos desde la propia experiencia y de la experiencia que hemos vivido en el gabinete de aprender a educar con algunos chicos. Hay algunos padres que marcan desde el principio a sus hijos haciéndoles creer que son obesos, ¿no? Es decir, y que efectivamente puede tener una tendencia, pero cuando a un niño le reprimes el hecho de que consuma aquella comida que le gusta, cuando pones candados en las cerraduras donde está la comida, le estás creando una ansiedad tan grande al chico que va a comer y va a comer a escondidas y va incluso a llegar a robar la comida en un supermercado si necesita hacerlo por la ansiedad que se le ha creado por la comida. Y es verdad que lo que se debe de hacer con el muchacho es dejarle comer aquello que sea suficiente para él, no crearle ese estrés ni esa ansiedad por la comida e intentar por todos los medios que aquello que come lo gaste, es decir, que aquello que coma lo gaste en un gimnasio. Pero eso es mi experiencia desde el punto de vista de la obesidad, ¿no? En el otro aspecto no tengo esa experiencia, por eso es por lo que de alguna manera yo te puedo decir,
¿Cómo podemos desde aquí mandarle ese mensaje a los padres para que puedan detectarlo a tiempo o que puedan ayudarles? No Bueno, sé. yo primero lo que quiero decir es que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que le decimos a los niños y con lo que le decimos a los adolescentes sobre todo, aunque lo estemos diciendo por su bien. Esto vale tanto para los padres como para los profesores, como para los amigos. Un comentario a una persona puede hacerle mucho daño. Yo siempre tuve complejo por ser alta, porque era una chica muy alta para tener 11 o 12 años, entonces era la grande. Pues No yo, era... yo tengo un complejo de ser enana porque Claro, pero algo que... 1,5 metros y que... Algo que aparentemente podía ser inocuo, a mí me causó, o sea, yo me sentía grande, decía, Dios mío, soy grande, y tenía como un complejo con eso, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, tener mucho cuidado, porque a veces parece que nunca eres perfecto, ¿no? Y eso, los adolescentes particularmente, yo creo que le acaban dando muchas vueltas. Uy, me dijo que tenía que ir más al gimnasio porque mi brazo no sé qué, y te acabas obsesionando, ¿no? Y luego, a los padres, para detectarlo, yo creo que lo principal es, si tú ves que tu hijo está excesivamente preocupado por la comida, por ¿y qué vamos a comer hoy? Y no sé qué, es que a mí esto no me gusta, uy, esto tiene mucha grasa, ¿no? Cosas de este estilo, una preocupación excesiva para un adolescente, que empiece, ¿no? como a cortar pequeñitos trocitos También, así, sí, jugar con que la hace, comida. sí, o que hace un Tardar ejercicio moito. También. excesivo, Excesivo. ¿no? O sea, pero o sea, compulsivo, Si tú ves ¿no? que tu hijo come un poco menos de lo normal y de repente se va a correr 3 horas y lo normal es que se fuera a correr una y ya te está eso, pues a la comida ya, ¿y qué vamos a cenar hoy? Y mañana no sé qué, y lo ves incómodo, como que ya se quiere levantar pronto de la mesa, bebe mucha agua, habla mucho mientras come en vez de comer, este tipo de cosas. Y luego ya en las chicas la pérdida de la regla. Sí. O sea, ahí Caída ya de es que pelo, es ¿no? uno de Eso los es algo que yo síntomas, sí, realmente quería comentar, es porque peligroso, es la parte que no se ve de la enfermedad, y yo, después de recuperar mi peso normal, de entrar en un IMC normal, tardé 2 años en volver a tener la regla, y realmente fueron 2 años en los que yo me estaba torturando pensando, Dios mío, ¿qué me he hecho a mí misma? O sea, me voy a quedar infértil, que sabía que no iba a ser así, porque me iban a dar un tratamiento hormonal. Pero 2 años después de estar curada físicamente, tardé en recuperar la regla, y a día de hoy voy a un dermatólogo a tratarme la alopecia porque me parece que tengo un pelo muy fino y pobre desde que tengo anorexia. Es que es eso, es que pierdes todo, o sea, pierdes minerales, pierdes A piel tamén se amarillea, calcio, ¿no? pierdes todo, o sea, es que... Sí, se cubre de vello fino porque tienes mucha hipotermia. La gente cuando me dice, bueno, ¿y cómo es la anorexia? Yo digo, la anorexia es frío. Es mucho frío, es tener frío. Cuando nadie tiene frío, tú estás, Dios mío, necesito otra chaqueta más y otra chaqueta más. Bueno, eso ya es unha fase avanzada, ¿no? Pero eu creo que, ahora que falamos de como detectalo nos adolescentes, eu creo que realmente entre os adolescentes é moi fácil detectalo, que os pais o detecten polo feito de que conviven con eles. O difícil é detectalo nunha persona adulta ou nunha estudiante universitaria que se vai fora, Sí, bueno, eso porque aproveita o eso feito de es estar moi sola. complicado. Eso é difícil. Eu creo que os pais que teñen adolescentes que poidan empezar na anorexia, na bulimia, realmente, si queren, non teñen problema para detectalo, Pero es que aí, porque viven con eles, ¿no? sí. el entorno educativo es fundamental, porque yo realmente donde llegué a desarrollar más mi anorexia fue precisamente porque me fui a vivir a Estados Unidos, Claro. y en el colegio no había un comedor, entonces tú te llevabas la comida de casa y comías lo que querías. Efectivamente. Y eso para mí fue clave, porque yo sé que si hubiera seguido en mi casa y pasaría con mis hábitos eso. habituales sería más difícil, desde luego, que llegara a pasar eso. Entonces, bueno, eso sí que es verdad, unha ¿no? bulimia, é moi difícil esconder unha bulimia nunha casa. Bueno, la bulimia no es tan No, difícil porque desaparecen alimentos, esconder. claro, sí, eu creo que realmente... Ya, pero son vómitos, pero continuos, ¿no? O sea, tú ves, hombre, a no ser que estés solo en casa, ¿no? Claro. Pero luego pues empiezas eso, pues con pérdida de piezas dentales, sí. porque claro, o sea, por Lo que los es- ácidos, o sea, es que se te caen, ¿no? Y o sea, eso es ya un síntoma ya de alarma, ¿no? A mí lo que me parece preocupante respecto a la bulimia es que el hecho de que, bueno, vomitar alguna vez parece que es como normal.
O sea, realmente yo lo No. digo, por lo que hablo, escucho entre las adolescentes Sí, y la sí. gente joven, bueno, es que tiene mucha ansiedad, entonces se hizo vomitar. Eso es una enfermedad, o sea, Sí, eso sí, no es algo es que, normal. madre Yo mía. quería señalar también, al hilo de lo que has dicho de los profesores, de la sociedad y demás, yo quería señalar que hay veces, hay ocasiones en que los profesores también, es decir, yo he defendido aquí y defiendo siempre a muerte a los profesores, porque estoy convencida plenamente que ninguno de ellos se levanta por la mañana para fastidiar, pensando en fastidiar a un alumno, eso lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, pero sí es verdad que sobre todo en los profesores de gimnasia puede haber a veces alguna palabra fuera de tono, ¿vale? Que se les puede escapar como humanos que somos, ¿no? Pero que tengan cuidado con ese tipo de palabras, porque pueden llevar a chavales a auténticos problemas de autoestima sobre su físico, y sobre todo les pueden hacer dianas de tremendos acosos escolares, y que en el caso de que esa situación se llegase a dar, pues que evidentemente corregir también es de sabios. Quiero decir, pedir perdón y pedir disculpas a un niño al que se ha ofendido públicamente creo que también es positivo. Cuando digo esto lo digo con conocimiento de causa, es decir, conozco situaciones en las cuales ha habido niños que precisamente, pues porque eran un poco gorditos, se les ha etiquetado, y eso es algo que le ha causado un grave trastorno. También esos profesores deben de estar ahí en algún momento para pedir disculpas, sobre todo a esos niños cuando ha habido esa situación, ¿no? Porque los niños es muy difícil que sepan canalizar. Tú hablabas antes, y el tema emocional, pienso que es fundamental el aprender a digerir emocionalmente la situación que te rodea. Sí, sí. Porque tú lo has dicho, es decir, todo está en tener- la dopamina y en la No, sensación de placer que forma parte de las emociones. Y cuando eres ¿no? adolescente también te parece que tu cuerpo es el que tienes y va a ser siempre así. Y es muy difícil, por eso la anorexia también muchas veces, por eso y por otras cosas, pero surge en la adolescencia, porque Cuando de repente cambia. cambias y es muy difícil asimilar que tu cuerpo pues ya no es el cuerpo que era. Y también yo creo que es también muy difícil tener perspectiva sobre, bueno, esto es lo que soy ahora, pero en 10 años a lo mejor soy una persona totalmente distinta y los cánones son distintos. A lo mejor a una chica de 14 años le parece fatal y un drama tener culo, pero es que esa chica de 14 años no ve que cuando tenga 24, a lo mejor ese mismo cuerpo es muy bien valorado, ¿no? Y es como esta gran contradicción, hipocresía, que tú no puedes verla cuando eres adolescente y solo la ves cuando te haces más mayor y dices, realmente... Ya, pero en definitiva ahí volvemos a pensar en el mensaje de tu cuerpo es lo que importa, y yo creo que no es el cuerpo lo que importa es lo que tú llevas dentro, No, y lo sentirte que a eres gusto capaz, contigo mismo. claro, Claro. sentirte a gusto contigo mismo, pero el sentirte a gusto contigo mismo solo funciona cuando en tu interior hay una fuerza que te dice, yo soy yo por encima de mi cuerpo, y con mi personalidad y con un pensamiento positivo. Es decir, de poco te sirve tener un cuerpo 10 si eres un muermo. Ya, es decir, pero el problema es, o sea, hombre, yo lo pienso ahora que soy abuela, ¿no? Mira, me importa 3 puñitos, bueno, el ir con mallas o el ir, o sea, con un piercing aquí en la punta de la nariz, ¿no? Pero, claro, pero es que llega, o sea, es que es... Pero ese es son el mensaje, tantas yo sé lo que dices, edades, pero ¿no? ese es el mensaje están- que hay que trasladarle a la juventud. Es decir, no importa lo que tú enseñas por fuera, sino lo que eres realmente por Sí, dentro. Te van ya. a valorar por lo que eres Ya, por dentro, ya. no por lo que eres por Sí, fuera. no, o sea, yo en eso estoy de acuerdo Eso es el en una mensaje. cierta edad, ¿no? O sea, cuando tú ya eres adulta, cuando ya te has pasado y te dieron palos por todas partes, cuando ya la vida te machacó, bueno, en fin, que sufriste lo indecible. Ya, pero lo claro, importante hay es decírselo a los niños hoy en ya. día, a los adolescentes. Pero eso, Claro, yo creo que inculcarles. cuando es eres que los adolescente es muy niños, difícil ahí darte está. cuenta de eso. Si el mensaje, ahí si el está. mensaje adulto y el mensaje social es ese, yo creo que no hay ningún problema. El problema es el mensaje social que se ha venido dando de esos cuerpos que se suponía 10 y que en realidad eran cerebro de mosquito, porque ya vemos, por ejemplo, algún deportista Sí. por ahí
A ver, salvo la honrosa excepción que todos tenemos ahora en mente, que es Nadal, pero te puedo decir que hay uno que va por ahí con un 7, ¿vale? Y que realmente lo que tiene es un 7 en el cerebro. No te, o sea, no te metes con Cristianito, ¿vale? No estoy hablando, yo no he nombrado aquí a nadie. O como el otro que está en el otro lado, allá por los lados de Barcelona, ¿vale? Y que puede ganar muchos millones que sí. y puede tener un tipo tal, pero su cerebro es el de un mosquito. Yo creo que hay que Pero es que tú no enseñarle le puedes decir eso. O sea, una persona adulta a un adolescente es muy a un adolescente que te Yo manda creo que a sí que freír lo puñetas. entiendo. Yo lo Yo que creo creo que que hay que sí. Lo fomentar intentas, pero es que no lo da asimilado. Sí, pero sí, lo da yo creo que asimilado, tienes que seguro. fomentar que la gente construya su identidad no basándose en En su el cuerpo, físico, sino en su efectivamente. personalidad. Exacto, Pero ahí. también yo creo que es lo que decía Teresa, ¿no? O sea, a un adolescente le va a llegar mucho más el mensaje de yo ya te digo, o sea, nunca pensé que me fuera a sentir una chica atractiva y ahora pues cuando llegué a la universidad ligaba un montón. Es verdad, y cuando era adolescente nunca lo había pensado, ¿no? O sea, es imposible que yo y bueno, pues sí, pero eso es porque tú vas madurando, te vas dando cuenta de que 5 kilos más o 5 kilos menos no te van a hacer más persona o menos persona. Y bueno, los modelos sociales de belleza y de éxito no son los que le vendemos a las chicas muchas veces. Sí. Realmente cambian, como todo en la Hombre, vida. a mí me encanta. Lo O sea, yo tengo importante- lo X importante años, no digo los años porque no, pero es que yo cuando compro algo, mira, hoy, por ejemplo, o sea, que me pinté, pues me siento mona. Claro que sí. Yo, oye, pues mira, pues a todos tengo nos gusta tantos ven, o que nos años, senten a roupa, claro abuela, que sí. y qué mona soy, qué leche, o sea, pues soy Lo abuela, importante, y mira que abuela, ¿no? lo importante que hay que Pero- decirles a los padres es que tienen que estar ojo a visor por las anomalías que puedan encontrar en las actuaciones diarias de los chicos, o también, por ejemplo, que cumplan con unos cánones de alimentación sana, que enseñen a sus hijos a hacer ejercicio, que vayan los padres los fines de semana a hacer ejercicio con los hijos, que cojan la bicicleta, que se vayan al campo, que jueguen un partido de tenis o un partido de fútbol, que les enseñen que el movimiento es importante y que se sienten mejor después de que han jugado ese partido de fútbol o han hecho esa carrera o han cogido la bicicleta para hacer ejercicio, y que después además pueden comer aquella chuleta que les gusta o aquellas patatas fritas que les gustan, pero siempre las patatas fritas hechas por mamá o por la abuela, de estas sanas, no de las que se compran por ahí adelante en los supermercados. Bueno, ¿no? Sí, dame espera moita que pena, yo pero confieso. xa non podemos extendernos máis. Isto daría para 50 programas, Exacto. pero Exacto. temos que rematar aquí. Simplemente decir, como decía Concha, bueno, realmente o que importa é como estés por dentro. Claro que sí, hai persoas que están moi delgadas, pero obviamente a súa alimentación non é sana, non van estar sanos, non? Estarán aparentemente sanos, pero non por dentro, e ao fin e ao cabo o que importa é a túa alimentación e como estés por dentro, que estés sano, que comas ben, que fagas deporte. Os nenos que coman, como recomendan casi todos os nutricionistas, 5 veces ao día, en poucas cantidades, moita verdura, moita fruta, por suposto tamén algo de hidrato, proteína, carnes sobre todo magras, evitando sempre as graxas, as carnes roxas, por suposto moito pescado e legumbres. O típico de darlle como premio un 12, nunca. Que de vez en cuando, un fin de semana, sí, tampouco vamos a ser tan extremos, algunha permisión todos nos podemos dar, pero por suposto que non se convirta nun hábito diario o de comer bollería polas mañás de desayuno ou unas merendas, non. Un bocadillo, como decía Teresa, un bocadillo de chourizo moito mellor que cualquier bollicao, donuts ou etcétera. Simplemente son reglas moi básicas, pero que temos que darnos conta de que a alimentación, que a comida non se xoga, porque o que como nos alimentemos hoxe faranos mañá. É dicir, a calidade da nosa vida sempre vai a depender da nosa alimentación e dos nosos hábitos de vida, de que fagamos deporte ou se sexamos unhas persoas sedentarias. O deporte é fundamental. E unha hora de deporte, como sempre digo eu, non implica nada. Tendo en conta que o día ten 24 horas, pois facer unha hora de deporte realmente non é nada. Así que, vida sana. Eso. Muy bien. Bueno, moitas grazas, Concha. Gracias a ti, moitas como gracias, siempre. Teresa. Nada, gracias, e gracias por abordar este tema. Sí.
E nada, moitas grazas tamén a vos por atendernos, espero que lle ensinaran moito hoxe sobre nutrición e hábitos de vida saudables. Vémonos a seguinte semana. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.